Soy profesor asociado de la Universidad de La Laguna en el grado de diseño y actualmente me encuentro cursando los estudios de doctorado de la rama de humanidades. Lo primero que quiero es agradecer a la organización del Sexto Congreso Internacional de Estudios de Comunicación por darme la oportunidad de dar a conocer la investigación que estoy llevando a cabo para mi tesis doctoral bajo el título de Evolución, Estado actual y perspectivas del diseño en la prensa tinerfeña, la evolución de los diarios tinerfeños en los últimos 40 años, 1980-2020, que actualmente estoy haciendo. Lo que pretendo con este trabajo es hablar de los periódicos locales, pero bajo de la perspectiva de su parte formal, sobre su diseño, haciendo un recorrido histórico desde sus comienzos y destacando los principales hitos tecnológicos, sociales o de otra índole que hayan tenido una relación directa con su diseño. De esta manera, intento analizar el papel del diseño y de los diseñadores que trabajan en estos periódicos, en las redacciones de estos periódicos, en la evolución de los periódicos locales en las últimas décadas. Para de esta manera intentar o poder llegar a algunas conclusiones que nos den las claves de cómo se puede desde el ámbito del diseño dar soluciones efectivas a la crisis que están sufriendo los medios locales. Y sin más, paso a comentarles esta pequeña presentación. La presentación que aquí hago la titulo El papel del diseño en la modernización de la prensa local y en concreto les voy a mostrar un caso de estudio que estoy llevando. Lo que les presento aquí es el trabajo de campo de la segunda parte de la tesis, donde hago un análisis de la evolución del diseño en la prensa local, en concreto de uno de los periódicos más importantes de la provincia, que es El Día. Como dije antes, Nacentar. Este diario ha sido elegido para ejemplificar el devenir de la prensa local canaria, pero a nuestro modo de ver también es extrapolable el estudio que estamos haciendo por muchas semejanzas entre ellos con el resto de la prensa local española del mismo tamaño y difusión. En este trabajo, esta parte de la tesis es primordial para nosotros para estudiar el papel del diseño y la evolución de los diarios locales. Y lo vamos a analizar desde tres aspectos. Por un lado, el aspecto de cómo ayuda el diseño a la adaptación del producto a las nuevas tecnologías o cambios tecnológicos que se producen en las empresas. Por otro lado, el diseño como elemento diferenciador, tanto para diferenciarse de la competencia como afianzar o reafirmar ciertos aspectos de las realidades empresariales, como pueden ser cambios de diseño, cambios en la propiedad, etc. Y por otro lado, para lo que se emplea casi siempre el diseño, que es para mejorar y modernizar el producto y conseguir de esa manera mejorar las ventas del mismo. La metodología que he empleado para hacer este trabajo de campo, y lo importante era para nosotros era disponer de una perspectiva de los nuevos diseños que se han producido en el periódico tinerfeño del Día en los últimos 40 años, hemos elegido una metodología que emplean tanto Ricardo Vizcaíno Lorga y Jenny Jiménez, que son del grupo de investigación de Mediacal desde la Universidad del País Vasco, en su estudio de los diarios españoles titulado Rediseño de la prensa impresa española en el siglo XXI. Y lo hemos adaptado a nuestro trabajo. ¿En qué consiste esta metodología? Pues bueno, en primer lugar consideramos como unidades de análisis la portada del periódico, o sea, la analizamos, pero también tenemos en cuenta las páginas interiores de los mismos, ¿vale? En este caso vamos a emplear 6 variables y dentro de esas 6 variables 15 categorías de análisis, aplicando el análisis de contenido como elemento de identificación de las modificaciones realizadas en los distintos rediseños. Para determinar los casos de estudio y los momentos de análisis se realiza una estratificación en 2 fases. Por un lado, elegimos qué periódicos vamos a estudiar y esto más o menos lo tenemos fácil porque en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, pues había 2 grandes medios, tanto por su difusión, por los datos de OJG o por implementación de la sociedad. Y por otro, elegimos en qué periodos vamos a estudiar. En este caso lo que hacemos es una triangulación dividido en fases temporales de 5 años, a partir del año 75 hasta llegar al 2020. Para ello empleamos una ficha de análisis que, como dije antes, se basa en 6 variables y 15 categorías que las pueden leer aquí, pero bueno, por
ponerles un ejemplo, en el caso del formato, pues estudiamos el formato, las medidas de este mismo, la estructura de la maqueta, el número de columnas y módulos, la posición de ellos con respecto a los márgenes, el tamaño que tienen, ¿vale? Y el color o paleta cromática que se utiliza en esto, ¿vale? Esa es una de las. Con esta metodología, ¿qué hemos conseguido? Pues casi, o sea, casi no, o sea, sabemos el día exacto que se produce el cambio, con lo cual sabemos, tenemos el periódico anterior al cambio, el periódico del cambio y periódicos posteriores. Con lo cual, tenemos una perspectiva muy fiable para valorar los cambios y su aplicación y su nivel de asimilación en el producto. Y por otro lado, empleamos una segunda ficha que nos sirve para enfrentar las fechas, o sea, con diferentes cambios o con la misma competencia que lo hemos hecho. O sea, tenemos las fechas puestas aquí y la podemos comparar. Ya luego, después les mostraré el gráfico. Bien, ¿de dónde partimos? Pues partimos en el año 75, el día llega la democracia, en ese año, ¿vale? Y casi todos los diarios locales pues empiezan a tener una pequeña revolución. En el caso del día se compra una nueva rotativa, en fin, y hay grandes cambios. El primer cambio al aplicar esta ficha y en los archivos del día, el primer cambio que encontramos, lo encontramos en el año 75. Los meses y el día exacto lo tenemos, pues es esta portada que está aquí. Y podemos observar, bueno, cambios. Aquí el diseño lo que ayuda es a incorporar la nueva rotativa y también nuevos sistemas de edición, porque en este momento el día adquiere máquinas eléctricas unidas al sistema Mac-Impress, ¿no? Entonces, bueno, el diseño aquí sobre todo ayuda a que esos nuevos sistemas de tanto de impresión como de edición, el diseño adapta el producto a esto, ¿no? Vemos que también se incorpora el color, pero de una manera muy leve. Luego tenemos otro cambio en el año 79, ¿vale? O sea, 4 años después. Y aquí, y lo hemos sabido investigando y haciendo una entrevista directa con el director de aquel entonces, José Manuel de Pablos Coello, que nos dice que lo que él hace cuando lo contratan es traer un diseño, él viene de Madrid y trae el diseño prácticamente una copia, según él, una copia del país, ¿no? Vean que del diseño anterior vemos cómo aparece ahora el cian en color, ¿vale? Hay unos ciertos cambios, pero bueno, son... y lo que aparece aquí es el diseño del país, una copia, ¿no? Un intento de copia del país. Se elimina prácticamente el color y hay un orden un poquito más. Luego, en el año 80, el día adquiere una nueva rotativa, la Marinoni, que le permite imprimir hasta 64 páginas y permite el color. El color de una forma ya no un solo color, sino en cuatricromías y tal. Y, bueno, pues hay este cambio. Nos vamos un poco de la idea del país, de ese orden, de ese tal, y volvemos otra vez un poco a ese estilo más popular y con colores, con muchos colores. De hecho, la última página y las páginas interiores se observa mucho empleo del color, ¿vale? Mucho empleo del color. Esto deriva en el año 86, el último, vemos aquí con este diseño, que se fuera ordenando poquito a poco el periódico y apareciera el color, se empleaba, como vemos aquí, pues de una forma azul, no sé cuánto, y aquí ya se emplea el rojo como color corporativo. A la pregunta que se le hizo al director de quién había pues elegido este color y quién había... ¿por qué el rojo? Pues no supo decirme, sino simplemente que se eligió el rojo y ya está. Bien, en el año 86, justamente en abril del 86, el día había encargado, es la primera vez que el día encarga un cambio de diseño a un profesional, en este caso se llama Fernando Layana, que era profesor de periodismo de la Universidad Complutense, y nos trae un diseño bastante revolucionario. No cambia la estructura porque sigue siendo de 6 columnas y tal, pero sí vemos en la cabecera un cambio bastante importante, ¿no? También cambia la paleta tipográfica, en fin, en el estudio se ven unos cambios bastante grandes, ¿vale? Un diseño que podríamos decir que era bastante original en aquella época y que traía un cierto orden a los contenidos, ¿vale? Todo porque se emplean pues ya categorías de contenidos como puede ser Tenerife, Canarias, etcétera. En fin, aquí en este caso el diseño viene a afianzar un poco el liderazgo del día,
¿vale? Aquí ya no hay cambios tecnológicos, pero viene a afianzar, a reafirmar ese cambio de liderazgo y también un cambio que hay en la empresa. En ese momento, pues las acciones recaen todas en un mismo señor. Solo 5 años después, el día comete lo que podríamos llamar la mayor revolución, el mayor cambio que se hace en el día. Cambia todo, compran nuevas rotativas, sistemas de autoedición de los más modernos de aquella época. Ya nos olvidamos completamente de cualquier tipo de artesanal, todo se hace automatizado, en fin, el día prácticamente como prensa local se adelanta, como ponemos aquí, 9 años antes al siglo XXI, con una maquinaria impresionante. El diseño es encargado a Ricardo Bermejo, que es un profesor es diseñador gráfico y profesor de la Universidad de Navarra. Es un diseño muy aclamado, de hecho tuvo un premio de la SND y bueno, es un diseño muy moderno para su época. Se achica el formato y se pasa de las 6 columnas a las 5 columnas, que era lo normal en aquella época. Ya el color está completamente afianzado con la nueva rotativa y en fin, bueno, pues salió este diseño que dura 10 años. O sea, durante 10 años el día sufre pequeños retoques, pequeñas cositas, pero prácticamente no. Quizás en estos 10 años lo más destacable es la cantidad de suplementos y especiales que empieza a editar el día. Como son de cultura, prácticamente salía un especial, como vemos aquí está el de dinero y tal. En el 2001 hay un nuevo rediseño, sobre todo por agotamiento del anterior. Se cambian sobre todo la paleta tipográfica, la mancheta arriba, aunque sigue siendo cuadrada, cambia completamente, se olvidan esas orejeras grises y aparecen tal. Y bueno, es un diseño que está ahí y que lo que sí observamos es que durante bastantes tiempos cambian cositas y tal, hasta llegar a 2006, que se redefine un poco, se vuelve a cambiar la paleta tipográfica, se vuelve a unas tipografías más clásicas, como es la Time y tal, y bueno, queda esto. Esto evoluciona hasta el 2000, evoluciona en el 2012 a este periódico con esa franja naranja y tal, aunque se mantienen bastantes cosas iguales. O sea, aquí los cambios, pues bueno, son cambios casi yo creo que por necesidad de redacción, que se van metiendo más temas o lo que fuera. En 2012, en plena crisis, y por eso pongo otra vez esto, en plena crisis, el día opta por una reorganización completa del producto y se encarga un nuevo diseño que lo podríamos ejemplificar en ese gran cambio que es del cuadrado a la bola, ¿no? Es un diseño muy revolucionario y que cambia absolutamente todo. Desde la tipografía, que es la tipografía de Guardian, encargada por el periódico del mismo nombre, inglés, hacía unos cuantos años, un periódico que cambia la estructura de contenidos, en fin, y que, bueno, pues intenta un poco ser un acicate contra la crisis y las ventas, ¿no? Esto, desde luego, no se consigue y en 2019 el día es adquirido por un grupo editorial español, por Editorial Prensa Ibérica, que acomete un cambio de diseño para adaptarlo a su realidad de grupo y para poder, pues, o sea, el diseño aquí lo que ayuda es que puedan compartir las páginas y tal, y un diseño mucho más clásico que el que veníamos. En cuanto a las web, vamos a hacerlo un poquito rápido porque tampoco hay mucho que destacar, sino decir que en el 99 se edita por primera vez el día.es. Evidentemente, el diseño es una copia del diseño de papel, se intenta llevar aquí, en principio se empezó a llamar el Día Digital. Unos años después, en 2002, pues bueno, se acometen mejoras en la web y tal, pero vemos que el diseño, bueno, aquí no ayuda excesivamente si ya se cambia el nombre del Día Digital al Día.es, un cambio de tipografías, de esquemas y tal. En el año 2007 se acomete un gran cambio y liderado por el Departamento de Diseño. Bueno, se ve algunos rasgos diferenciadores y una nueva plataforma, ¿vale? Siguen los cambios, no hemos tenido mucha facilidad de verlos porque realmente casi todas las páginas las hemos obtenido del WebArchive.org, porque no existe esto. En 2012, junto con el cambio de diseño que vimos de eso, se cambia también la web. Es la primera vez que el día es
se adapta a dispositivos móviles en 2012. Aquí vemos, bueno, que se cambia la cabecera. Y ya en 2019 el día entra a formar parte de las páginas de Editorial Prensa Canaria, con lo cual pues deja de ser una plataforma original y pasa a ser uno más del grupo, ¿vale? El grupo tiene como 17 periódicos y las plataformas son todas iguales para compartir información. Aquí el diseño, pues bueno, lo poco que tiene es ayudar a eso, a poder compartir y que se parezcan, por supuesto, ¿no? Lo que nos interesa en todos estos cambios es cuándo y por qué se producen estos rediseños, y es lo que estamos analizando realmente y lo que nos va a dar, ¿no? Analizar los diferentes acontecimientos internos y externos que se producen durante los diferentes periodos estudiados, prestando especial interés a aquellos que creemos pudieran influir más directamente en los medios impresos que estamos estudiando. Todos estos, al juntarlo todo, y ahora verán, nos va a hacer reflexionar y llegar a algunas conclusiones acerca del papel del diseño en esa evolución y lo que puede aportar en el futuro, ¿no? El gráfico que podemos ver aquí, que hemos estudiado, pues lo que ha hecho es poner esos 40 años que hemos estudiado, del año 75 hasta el 20, ¿no? 45 años, los acontecimientos que han pasado, que tienen que ver con esa evolución y con eso tal, como puede ser la aparición del periódico El País en el año 76, o la de USA Today en el año 82, el nacimiento de la World Wide Web en el 91, o Google, por ejemplo, que aparece en el 98, el Apple y tal, ¿no? Todos estos acontecimientos. Y luego, por otro lado, esas, pues periodos, ¿no? Como puede ser la transición política a la democracia, que es el recuadro verde, la llegada de las TIC a la prensa, la transformación digital, que todavía se acomete, o la gran crisis económica. Para que vean un poco el gráfico, pues bueno, las alfileres rojos es el día, los cambios que han visto ustedes, cuanto mayor el cambio es porque se producen más cambios, los azules es la competencia del día, o sea, el diario de avisos, el otro periódico, ¿vale? Los cambios que se han visto. Las W son cambios en las web, ¿no? Que se producen. Y bueno, aquí estamos analizando si realmente esos cambios pues tienen que ver con esto, que sí los tienen que ver, eso ya se los puedo decir, esa es una primera conclusión. También como conclusión es que durante esas crisis, el periodo de más estabilidad, que es el que está en el centro, hay menos cambios, los periodos a los lados, la crisis económica, la crisis política, pues tiene más. Y ahí estamos. Y este es lo que les quería presentar, el trabajo de campo que estamos haciendo y este análisis. Y nada, gracias por su atención y aquí les dejo mis contactos para lo que quieran. Y nada, muchas gracias por otra vez a reafirmar al Congreso por haberme dejado mostrar mi trabajo.